bienvenidos todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos mandar un caluroso saludo y recuerdo a todos aquellos que nos siguen mediante Facebook, gloria al Señor, la plataforma Facebook, donde también hay hermanos de otros lugares que nos están siguiendo. Queremos agradecerle el que tome ese tiempo para poder escucharnos, ser parte de todos nosotros. Queremos dar un fuerte y caluroso saludo a todos aquellos, y para que vea que no estoy solo aquí en la cochera de mi casa, le voy a pedir a la iglesia, que usted no la ve, pero está ahí detrás, que le dé un fuerte aplauso de bienvenida. Amén. Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos puede seguir también a través de la plataforma de YouTube, y también en Instagram puede ser, aleluya, partícipe de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Dentro de poco pasaremos el calendario de las actividades que vamos a llevar a cabo en el mes de diciembre, donde tenemos nuestra fiesta de Navidad, donde tenemos la salida para los matrimonios, salida con los jóvenes y jóvenes solteros también. Aleluya. Queremos hacer una salida con todos ellos y pasar también un rato fuera de lo que es el contexto de la iglesia, pero sí como familia, y pasarlo bien todos juntos. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Le dije a la iglesia que pusiera atención en esta mañana, porque Dios nos va a querer y Dios está interesado en revelarnos dimensiones o distintas dimensiones en las cuales Dios se mueve de una forma poderosa y revelarnos. Todos vinimos con hambre de escuchar la palabra de Dios. Amén. Uno puede estar acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, bien aquí en la iglesia, bien poniéndose predicaciones, escuchando aquí, escuchando allá, pero es distinto cuando Dios desata una palabra, amén, para el momento crucial en el cual está viviendo. No sé si usted la ha experimentado alguna vez, pero usted puede escuchar muchos sermones hasta que llega, ¡pum!, esa palabra clave que lo cambia todo, lo transforma todo, porque era la palabra necesaria en el instante justo donde usted estaba clamando por esa palabra. Cuando dicen gloria a Dios, esa palabra que es capaz de revolucionar, capaz de dimensionar cosas que nunca usted ha imaginado antes, y porque la palabra tiene el poder de desatar. ¿Cuántos dicen amén? Desatar una situación complicada en su vida, una situación difícil, una situación compleja, traumática. Tiene capacidad de meterse dentro de esa situación, gloria a Dios, explotar dentro de esa situación, amén, y hacer lo que todo había durado a lo mejor durante 20, 30 años, que se había encapsulado en un problema. Una sola palabra de Dios puede deshacerlo todo en un instante. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede traer una palabra en este momento, una palabra crucial, capaz de desatar la próxima temporada en su vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Dios nos quiere llevar a una dimensión o dimensiones de entendimiento de su palabra. Amén. No es lo mismo leer la palabra de Dios que llegar a entender la palabra de Dios. Hemos sido llamados como pueblo a tener la capacidad de entender, de tener conocimiento sobre la palabra de Dios, pues sabemos, y la palabra nos enseña, que el pueblo perece a causa de el desconocimiento de la palabra. Amén. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, usted lo ancla, lo fija en principios, amén, en sabiduría. Permite que esa palabra corra muchas veces delante de usted, abriendo camino. Amén. Yo lo he experimentado en mi vida, y la palabra de Dios, las promesas de Dios, como que se van abriendo camino en medio de las circunstancias para llegar a un punto donde Dios quiere que yo esté. Amén. Por eso esa palabra rema, esa palabra de Dios, tiene ese poder de dimensión, aleluya, de moverte a nuevas dimensiones, aleluya, en las cuales nosotros de una forma natural no podríamos llegar nunca. Dios, aleluya, como le digo, nos quiere llevar a esta dimensión de entendimiento de su palabra, que va a causar, estoy convencido de ello, una revolución en su vida. Amén. ¿Cuántos necesitan ser revolucionados en su vida? Aleluya. ¿Cuántos en esta mañana pueden declarar sinceramente, decir, yo necesito un cambio, yo necesito algo especial? Entonces esta palabra ha sido diseñada por el Espíritu Santo para ti en este día. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, vamos a leer en la santa y bendita palabra de nuestro Señor, la cual, aleluya, nos trae luz, esperanza, ayuda. Gloria al Señor. Y vamos a leerla en esta mañana con amor, con devoción, aleluya, porque si tenemos claro algo, que la palabra de Dios, aleluya, que es lanzada, nunca vuelve, sino que siempre, aleluya, regresa con el fin con el cual ha sido enviada. Amén.
Así que yo creo que esta palabra ha sido enviada para revolucionar su vida. Muchos han estado pidiendo, clamando por esa revolución que los saque de una vez por todas de ese estanque donde se sienten paralizados. A mí yo lo he sentido en mi espíritu así y por eso quiero compartirles esto. Dice así Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Amén. Aleluya. Diga conmigo, somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu. Amén. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿el qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria, ¿en dónde? De Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, tu palabra eterna, la cual es conocimiento, Señor, es vida y es verdad, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que con esta palabra impulse en nuestra vida, Señor, transformes todo corazón, Padre, y nos lleves a una nueva dimensión en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Si usted tiene tiempo, yo le invito a que en su casa estudie un poco más profundamente la carta a los Efesios, donde no solamente viene enseñanza, sino que vienen cosas profundas que si usted las recibe en el Espíritu, podrá encontrar, aleluya, principio de cómo Dios toma decisiones mucho antes del principio, como Dios antes de que sucedan las cosas, porque todos entendemos que Dios es eterno. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Diga conmigo, Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es autoexistente. No necesita a nadie para existir, porque Dios es el todo. Amén. Gloria al Señor. Y este Dios se revela y se muestra a través no solamente de lo que ven nuestros ojos y contemplamos naturalmente, sino que Dios es espíritu y en espíritu habla a todos aquellos, amén, que hemos nacido en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Para entender a Dios en su espiritualidad, usted necesita haber nacido de nuevo, nacido en el Espíritu. Si no, aleluya, el apóstol Pablo dice todas estas cosas son locura, aleluya, para todos aquellos que no entienden, amén, lo que es el mundo espiritual. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Aleluya. Vemos a través de la carta de Efesios como a través de la revelación, la cual usted y yo podemos recibir, podemos entender muchas de las cosas que Dios tiene veladas muchas veces y las tiene que sacar a la luz o ser reveladas a través de la palabra para que usted pueda recibir, aleluya, la revelación de Dios. Una palabra pueda ser establecida de parte de Dios. Dios mismo tiene que iniciar ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que ser el encargado de implantar esa palabra en usted para que usted pueda tener revelación de la misma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es el que inicia todo proceso de revelación, porque es en su espíritu que nos da el conocimiento de su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él mismo es el que toma la decisión y la iniciativa para conducirnos y posicionar, aleluya, los recipientes necesarios para recibir esa palabra, porque no todo el mundo es capaz de recibir la misma palabra. Dios dimensiona, prepara los recipientes, los cuales están preparados para que al depositar esa palabra produzca cambios en su vida. Amén. Por eso hay gente que en medio de un culto sale avivada, sale hablada por Dios, y otra que simplemente pues pasó una hora ahí escuchando palabras sin más. Amén.
Dios quiere depositar una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra revelada en aquellos recipientes que verdaderamente vinieron con hambre de que Dios les hable, de que Dios les guíe, de que Dios les muestre, de que Dios les revele, de que Dios les posicione, de que Dios, aleluya, les dé entendimiento. Para todos aquellos, Dios prepara, aleluya, tiempos donde su palabra, aleluya, tiene que habitar dentro de usted. Tiene esa palabra que gestarse dentro de usted para producir en su tiempo. Amén. Como aquella mujer que está encinta, aleluya, y recibe, gloria a Dios, esa semilla de vida y se va gestando hasta que en el final, gloria a Dios, termina, ¿el qué? Dando a luz, aleluya, provocando aquello que se había gestado en su vientre. De la misma forma, la palabra revelada de Dios se tiene que empezar a gestar dentro de usted. Amén. Eso habla la palabra cuando dice que la palabra es viva y eficaz, que la palabra, aleluya, es lanzada con un propósito, que la palabra de Dios es lanzada en su vida y determina, aleluya, lo que va a suceder más adelante. ¿Sabe por qué? Eso solo sucede en los recipientes que están dispuestos a que esa palabra haga algo. Si no, sin más, será una palabra más que usted escuche en esta mañana, otra palabra más que habla de la Biblia y no producirá ningún cambio en usted. Amén. Cuando a través de las circunstancias podemos entender cómo Dios está dimensionando esa palabra, aleluya, que revela a nosotros. Porque de otra manera, para otros, aleluya, muchas palabras pueden parecer locura, pero para aquellos que Dios ha preparado, les va a llevar a una dimensión nueva, amén, a otro nivel, aleluya. Muchas veces, mi hermano, yo en mi vida lo he podido experimentar, palabras cruciales que han venido en mi vida, que me han hecho saltar de dimensión, que me han hecho moverme a un nivel espiritual más alto, amén. No sé si a usted alguna vez le ha sucedido, pero entiendo que sí, por eso usted no siempre se ha quedado igual, sino que ha ido avanzando y ha ido creciendo y madurando en el reino de Dios, porque ha permitido que muchas palabras se gesten en usted. Amén. Y aunque a la pronto usted no va a ver cambios, en el tiempo es algo que se está produciendo dentro de usted. Y a su tiempo, aleluya, Dios dará a luz, aleluya, esa palabra en cosas que serán visibles a sus ojos naturales. Por eso creemos todos los que estamos aquí que aunque nuestros ojos no lo vean, sabemos que Dios sigue moviéndose. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? Así es. Mire, mi hermano, porque esto está bien profundo. Un ejemplo es que ni usted ni yo podemos pensar ni siquiera en Dios mismo, a menos de que sea Dios primero, amén, quien siembre ese pensamiento en nosotros. Amén. Por eso Dios es el que inicia, amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque ninguno de nosotros buscamos a Dios primero. Dios nos salió al encuentro a cada uno de nosotros. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Aunque usted piense, aleluya, que nacieron unas ganas inmensas de conocer a Dios, déjeme decirle que ese pensamiento lo implantó Dios en usted. Dios provocó en usted, aleluya, una búsqueda de Él, aleluya. Amén o no amén. Así es como Dios actúa, porque lo espiritual está diseñado en el mismo cielo, aleluya. Y antes de que usted y yo fuéramos seres espirituales, que pudiéramos sentir en el espíritu, Dios ya implantó ese pensamiento en nosotros para que en nosotros naciese un deseo de conocer a Dios. Aleluya, amén. Porque nosotros, mi hermano, no podemos movernos en nuestra mente finita a una mente infinita, a menos de que Dios sea quien siembre primero. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, aleluya, ese es el puente entre lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere revelar, que es a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted coma de la palabra de Dios todos los días. Por eso cuando el Señor quiere revelar algo, del mismo modo y de su voluntad, Él escoge, aleluya, la forma en cómo Él quiere comunicarnos y cómo hacer esa comunicación del cielo a la tierra. Aleluya. Nadie puede moverse de la dimensión natural a la sobrenatural a menos de que sea Dios mismo quien inicie ese movimiento. Es Dios quien se mueve cuando dicen gloria al Señor. Aleluya. El problema es que muchas veces los hijos de Dios pensamos que Dios se tiene que mover a nuestra petición, a nuestro antojo, a nuestro chasquido de dedos.
a cuando nosotros demandamos a Dios que se mueva o haga las cosas y no entendemos que los siervos somos nosotros. Dios no es nuestro siervo. Hello. Y muchas veces hay gente que se piensa que puede retorcer el brazo de Dios para que Dios haga las cosas cuando uno se le antoja, cuando uno quiere, cuando uno desea, porque piensa que es el tiempo en el que tienen que suceder las cosas. En mi tiempo se tiene que dar, Señor, porque yo... ¿Y por qué Dios no se mueve? Porque no quiere. Porque Dios es soberano. Porque Dios hace las cosas en su tiempo perfecto. Amén. Porque su tiempo no es nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está limitado al tiempo cronos como usted y como yo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, para Dios 1000 años son y un día son. Aleluya. Porque eso nos dice que Dios no está sujeto al tiempo. Y por más que nosotros queramos acelerar las cosas, todo es en el tiempo de Dios, cuando Dios desea, cuando Dios quiere y cuando estamos preparados y dispuestos. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo único que te está haciendo es prepararte a ti para recibir lo que Dios tiene. Amén. Muchas veces no entendemos, gloria a Dios, y pensamos que Dios, Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para recibir en el tiempo que Dios desea en nosotros. ¿Sabe? Porque muchas veces si te viene la bendición en un tiempo incorrecto, te destruye más que te bendice. Por eso Dios no quiere que te destruyas. Por eso Dios hace las cosas en su tiempo y en su orden. Cuando sabe que estás preparado para recibirlo. Hello. La revelación, aleluya, es mostrar y manifestar, revelar, aleluya, y desvelar aquello que está detrás de un velo. Algo que está oculto, algo que está escondido. La palabra es la palabra apocalipto, diga conmigo apocalipto. De ahí la palabra apocalipsis, que significa revelación. Amén. Y el Apocalipsis, aleluya, se le llamó revelación porque revela aquel plano espiritual, gloria a Dios, donde muestra cosas escondidas espirituales que nuestra mente natural no puede entender, no puede comprender, pero se nos dimensiona, aleluya, a un lugar donde nuestro espíritu es capaz de comprender y de recibir. Amén. Por eso lo que es revelado es aquello que se manifiesta de lo que estaba velado. Diga conmigo, velado. Escuche, fue el mismo Dios, no el hombre, quien rasgó el velo del templo en el momento que Jesucristo culminó su obra en la cruz del Calvario. ¿Recuerden? Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó ¿de dónde? ¿De abajo arriba? Mire, es importante esta connotación. No fue la tierra partiendo el velo, sino que fue el mismo Dios desde el cielo rompiendo el velo. Amén. Mostrando aquello que estaba oculto, que era la presencia del Dios vivo. Amén. Y haciéndola accesible a través de la figura de Jesucristo. Y solo a través de Jesús poder tener acceso al lugar santísimo, al lugar de la revelación, al lugar de la manifestación, al lugar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, algo glorioso sucedió en ese momento, porque el velo, aleluya, era algo que mantenía velada. Amén. La presencia de Dios en el otro lugar. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Y Dios mismo en el sacrificio de Jesucristo rompió el velo, rompió la barrera, aleluya, entre Dios y los hombres para poder hacer en Cristo Jesús accesible, aleluya. Amén. Aleluya. Y aquello que había sido, aleluya, oculto a los hombres, pasó a ser revelado a través del Espíritu Santo, aleluya, a través de la sangre del Cordero de Dios, la que fue derramada por nosotros para que tengamos libre acceso a la presencia de Dios. Y aquello que era oculto fue revelado al pueblo, fue accesible al pueblo. Aleluya. Amén. Ya conmigo, Jesús hizo accesible la entrada, el perdón y la comunión con Dios. Todo eso se dio en la cruz del Calvario. Aleluya. Así que entendemos hoy, en esta mañana, que es solo Dios quien nos da
la habilidad en su espíritu de poder comprender, de poder impartirnos, aleluya, por Él, gloria al Señor, para tener conciencia, para tener entendimiento de aquello que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Fíjese, mi hermano y mi hermana, si esto está tan poderoso, que no mismo hoy usted está aquí, no porque usted, es que esto está demasiado. Usted está aquí, mi hermano, porque usted ya era. Usted ya era en los planes de Dios. Usted ya era, aleluya, amén, en el propósito de Dios. No es casualidad que usted esté aquí en esta mañana. Amén. Diga conmigo, es parte del propósito, es parte del plan de Dios. Aleluya, amén. Usted ya era escogido por Dios, amén. Desde antes de la fundación del mundo nos dice, usted ya fue diseñado por Dios, usted fue ya preparado por Dios, amén. Y el hecho de que usted esté aquí en esta mañana es una acción de que Dios tiene en su mano el poder, aleluya, depositada sobre su vida, que Dios quiere hacer algo poderoso con usted, amén, que Dios va a desatar en usted, aleluya, y le va a llevar a una dimensión nueva, porque Dios va a revelar cosas nuevas en usted. Dios, aleluya, necesita implosionar dentro de usted, aleluya, porque usted necesita un toque de Dios que lo cambie, que lo transforme todo, aleluya. Que vuelvan otra vez esas ganas y esos deseos de servir a Dios con todo su corazón. La revelación de Dios, no la que tienen los hombres, sino la que tiene, aleluya, y la que es iniciada por Dios hacia los hombres. Por eso, mi hermano, en este tiempo encontramos tanto iluminado que se levanta y se piensa que él tiene una nueva revelación de parte de Dios. Aleluya. Y te puedo garantizar algo, mi hermano. Ninguna revelación de Dios comienza en la tierra. Ninguna. Todas inician en el cielo. Dios deposita esa revelación sobre hombres y sobre mujeres que quiere redimensionar, aleluya, y mover a otro nivel a un pueblo. Amén. Aleluya, ¿cuántos han deseado ser distintos? Aleluya. ¿Cuántos no se han conformado con lo que tiene? ¿Cuántos esperan más en Dios? Aleluya. ¿Cuántos desean más de Dios? Aleluya. Amén. Déjeme decirle, Dios ya ha iniciado el proceso en usted. Dios ya ha removido algo en usted, gloria al Señor. Dios ha sentado los principios por los que Dios, aleluya, va a empezar a edificar cosas nuevas sobre su vida. Lo siento en mi espíritu, aleluya. Dios ha empezado a allanar el terreno. Dios ha necesitado sacar escombro, aleluya, que usted tenía en esa parcela, aleluya. Dios ha tenido que empezar a sacar cosas, a remover cosas antiguas. Dios ha empezado a remover, aleluya, todas aquellas cosas que no servían, que dificultaban el avance de Dios en su vida. Y ahora que preparó el terreno, la semilla de Dios ha sido depositada por el Espíritu de Dios, en la cual le está dando revelación de Dios donde lo quiere llevar y poner. Aleluya. De ahí, mi hermano, es que Dios convierta algo ordinario en algo extraordinario. Aleluya. Dios mueve lo natural y lo hace sobrenatural. Aleluya. Para Dios, aleluya, poderte mover de un estado a otro, no soy yo el que me muevo, sino que es Dios quien me mueve. Amén. Porque muchas veces nosotros nos podemos mover por impulsos personales, deseos personales, sin consultar si verdaderamente es Dios quien va adelante. Porque una cosa tenga clara en mi vida, si Dios no se mueve, yo no me muevo. Amén. Porque Dios, mi hermano, garantiza su plan y su propósito en mi vida, no mis deseos. Amén. Por eso Dios dice, yo tengo planes buenos para tu vida. Y yo añado, Dios tiene los mejores planes para tu vida. Y aunque tus caminos no sean sus caminos, te puedo garantizar algo, sus caminos siempre, siempre son mejores. Porque sus caminos son excelentes para tu vida.
Dios, aleluya, es el artífice de causar escenarios y movimientos alrededor de tu vida para depositar esa inquietud en tu corazón, un despertar, aleluya, una semilla para que tú comiences a desarrollarte en una nueva dimensión. Usted no ha sentido muchas veces que una sola palabra ha brotado algo en usted. Simplemente escuchar una palabra, simplemente escuchar un testimonio, simplemente escuchar y ver algo, gloria a Dios, ha empezado a dimensionarse algo dentro de usted. Le ha empezado a inquietar, gloria a Dios. ¿Alguna vez le ha sucedido? Ese es el Espíritu Santo tratando de dimensionarlo, de moverlo, aleluya, a otra esfera y a otra dimensión espiritual. Amén. Aleluya. Por eso es Dios quien se mueve a través muchas veces de contactos, a través de personas, a través de lugares, a través de situaciones complejas y difíciles, complicadas y muy duras a veces, al fin de dimensionar, aleluya, en una tarea, en una área, el propósito por el cual, aleluya, no lo veías en el comienzo, pero cuando esté terminada la obra podrás decir, aleluya. Hasta aquí me condujo el Señor, aleluya. Ahora puedo ver con mis ojos la bendición de Dios sobre mi vida. Y era muchas veces necesario pasar todo el proceso que he vivido atrás. Por eso, mi hermano, si usted está en los caminos de Dios, a veces aunque los procesos sean duros y complicados, aleluya, no se lamente. Le dije, no se lamente. Entienda que muchas veces son parte del proceso de Dios. Que Dios está permitiendo situaciones en su vida porque Dios desea cosas mejores para usted. No se debilite, no se entristezca. Dios tiene planes grandes para su vida. Que el diablo no lo engañe, aleluya. Que el diablo no lo distraiga, aleluya. ¿Sabe? El mayor trabajo del diablo hoy en día es distraer a su iglesia. Él sabe que no puede destruir la iglesia del Señor. Él lo sabe. Amén. Él sabe que nada, aleluya, ni nadie podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Sabe cuántas veces en la historia se ha querido erradicar y destruir la iglesia del Señor? Siempre. Pero la iglesia permanece, amén. Siempre viva, aleluya. Porque no fue creada por manos de hombre, sino que el mismo Dios estableció su iglesia en la figura de Jesucristo. Amén. Aleluya. Y no, el diablo sabe que no puede acabar con la iglesia del Señor. Por eso muchas veces, en vez de hacer daño desde fuera, trata de hacerlo desde dentro. Y vienen las divisiones, y vienen los malos rollos en la iglesia, y por aquí y para allá. Pero nunca, aleluya, detendrá el avance y el poder de la iglesia de Jesucristo. Solamente tiene una forma de hacerlo. Mantener una iglesia tibia. Porque una iglesia tibia no avanza, no se desarrolla, no crece, no se dimensiona, no alcanza. Hello. Por eso muchas veces lo primero que va a traer el diablo a tu vida es que te distraigas del plan y del propósito de Dios. Y te pondrá un montón de cosas suculentas a tu alrededor para que te desvíes. Y tu mirada se fije más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. ¿Amén o no amén? Cuando Dios empieza a moverse en tu vida, es porque Dios, aleluya, te está posicionando para que te muevas en un nuevo nivel de revelación. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, dame más revelación de tu palabra? Aleluya. Por eso cuando Dios imparte revelación en las cosas ordinarias y comunes de la vida, algo sobrenatural comienza a suceder, aleluya. Empieza usted a ver las cosas con una mirada espiritual. Amén. Lo que usted antes le provocaba mirarlo de una forma natural, no es que esta persona me hizo, no es que esto pasó, oye, esta es mi familia, empieza usted a verla de una forma espiritual, amén. Con los ojos espirituales, y se da cuenta que el diablo lo único que quiere es entretenerlo. Aleluya, para que usted no cumpla el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que tener miedo al demonio. El demonio ya le tiene miedo a usted. Amén. Muchos dicen, pastor, no mencione al demonio por si se enfada. Santo de la gloria. Mire, yo al demonio no le permito nada más que me mire el número de calzado que llevo. Ahí abajo, pisado. Amén.
Aleluya, porque eso dice la palabra de Dios, amén, que tenemos poder para pisar y desollar serpientes y escorpiones, amén, toda clase de demonio, mi hermano, el lugar que le corresponde debajo de la planta de su pie, aleluya, amén. No le permita que lo engañe, no le permita, aleluya, que lo haga tibio, aleluya, amén. Porque una persona tibia es una persona inactiva, aleluya, ni frío ni calor. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, aleluya, que Dios, aleluya, vomitará de su boca a aquellos que son tibios. Dice, sean fríos o sean calientes, pero a los que son tibios los vomito, aleluya. Palabras tan fuertes, ¿verdad? El problema, mi hermano, es que, escuche, dentro de las iglesias, mucha gente le da miedo irse al mundo y volverse fríos, pero tampoco quieren estar calientes en la iglesia. Y se mantienen. Yo que usted, se me encenderían todas las alarmas si empieza a ver que me vuelvo. Amén. Oiga, yo no sé, pero yo sé que Dios le está hablando. Amén. Mire, póngase las pilas, porque muchas veces, le voy a decir una cosa, en la vida en Cristo, en muchas áreas en nuestra vida, nos tenemos que volver radicales. Hace muchos años, Marcos Witt sacó una canción, no sé si usted recuerda, que decía, Señor, hazme un radical, ¿verdad? Amén. Y mucha gente no entendía en ese momento que era eso, pero mi hermano, es cierto que parándonos en Dios nos tenemos que volver radicales ante muchas cosas. Amén. O frío o caliente, aleluya. Amén. Pero no permita estarse tibio, aleluya. No permita ser simplemente un número más en una iglesia. Aleluya. No sea una ofrenda más ni sea un diezmo más en una iglesia. Sea alguien radical para Cristo. Sea alguien que vive una vida para Dios, aleluya. Procure, aleluya, que la dimensión de Dios lo alcance para que esa palabra se haga viva y eficaz en usted. Que le cambie, aleluya, y le saque, gloria al Señor, de la tibieza. Que le saque, aleluya, de la monotonía y empiece a tomar pasos para Cristo, aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando Dios irrumpe en algo ordinario en nuestra vida para impartirnos una revelación acerca de su propósito, Dios lo transforma en algo extraordinario, aleluya. Aleluya. Porque para lo que algunos fue simplemente un buen culto, para otros a través de la revelación le pareció una palabra viva, dinámica. Y ese culto, mi hermano, esa palabra se convirtió en algo extraordinario que le hizo cambiar su forma de vivir. Muchas veces es solo una palabra, es solo un versículo, cual usted la ha leído 1,000,000 de veces seguramente. Pero ese versículo, esa palabra clave en un momento circunstancial en su vida, si usted está abierto en el Espíritu Santo, Dios puede revolucionarlo. Amén. Solo una palabra, solo un encuentro, solo un instante en la presencia de Dios lo puede cambiar absolutamente todo. Amén. Porque el problema que tenemos muchas veces, mi hermano, es tratamos de justificar lo que hacemos delante de Dios para sentirnos bien con Dios. Amén. Pero mi hermano, no se trata de que nosotros nos sintamos bien con Dios. Se trata de que Dios se sienta bien con nosotros. ¿Y eso cómo lo logramos? Con lo menos, Señor, quiero ser un radical. Quiero vivir, aleluya, radicalmente para ti, aleluya. Tomé la decisión de apartarme del mundo con todo lo que el mundo conlleva y quiero vivir una vida por ti y para ti, aleluya. Amén. Amén o no amén. Mire, Dios no te va a quitar nada, aleluya, de lo que tú amas, que no se interponga, aleluya, en su vida contigo. Nada. Pero todo aquello, mi hermano, que está siendo un obstáculo entre tú y Él, déjame decirte que Dios va a tener que removerlo. Hello. ¿Por qué muchas veces de los desafíos, de situaciones que vivimos, por qué muchas veces Dios ha tenido que sacarnos de trabajos en los cuales estábamos conformes, confortables? Porque Dios nos ha tenido que apartar de lugares, de gente, de amigos, de familiares. Porque Dios muchas veces se ha tenido que mover de una forma que a nuestro pensar ha sido doloroso para nosotros, pero que son parte del proceso de Dios para llevarte a una nueva dimensión con Él. Porque todos los que estamos aquí, si no todos, la gran mayoría,
Un día dijimos, como el apóstol Pablo, Señor, vive tú en mí, hágase tu voluntad en mí, yo iré donde tú digas que vaya, yo haré lo que tú digas que haga. Amén. ¿Cuántos hicimos alguna vez esa oración? El problema es que nuestras palabras, mi hermano, tienen poder lo que usted suelta. Y va a llegar un momento donde Dios te va a decir, ¿recuerdas la oración que hiciste? Te necesito. Necesito que hagas. Necesito que te muevas. Necesito que obres. Amén. Y lamentablemente muchas veces se nos olvida a lo que fuimos nosotros los que nos comprometimos con Él. Recuerda, mi hermano, que el propósito y la revelación de Dios sobre tu vida es inmensamente mayor de lo que tú estás viviendo. Solo muchas veces Dios está preparando escenarios para moverte a una nueva dimensión. Amén o no amén. Como la cisterna, aleluya, como la cárcel, como la casa de Potifar, solo eran escenarios que Dios preparó para dimensionar la vida de José. Amén. Todos nosotros llevamos un José dentro. Dios quiere dimensionarnos a cosas mayores porque Dios le ha placido, aleluya, trabajar con usted. Dios lo llamó a usted para que usted trabajara. Dios lo llamó a usted para que usted dé fruto, y no cualquier fruto, sino fruto en abundancia. Por eso, aleluya, Dios no se limita en hacer creyentes. Dios quiere hacer discípulos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Que un creyente tan solo cree y un discípulo se multiplica. Por eso, aleluya, la comisión no dijo, ir por el mundo y hacer cristianos. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y hacer. Porque el Señor sabe cuál es la dimensión de hacer discípulos. Los discípulos se dimensionan, los discípulos crecen, los discípulos se multiplican cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Y eso, mi hermano, es lo que el diablo no quiere, que usted sea un discípulo de Jesucristo. Él se conforma con que tan solo sea un creyente de Jesús. Aleluya. Por eso, mi hermano, Dios establece escenarios en su vida, que aunque a la presente usted no los entienda, son parte del proceso de Dios. Amén. Y muchas veces usted piensa, bueno, ¿y por qué Dios me tiene en este lugar, en este trabajo tan injusto, donde no me tratan bien, donde no me pagan como conviene, donde se burlan de mí, donde me hacen la vida imposible? Mi hermano, la vida imposible, yo muchas veces se lo digo, ¿verdad? Y le digo, mira, mi hermano, cuando lo estés pasando mal, siempre piensa que Jesús lo pasó peor. Porque qué rápido somos de lágrima fácil y todo no, ¿verdad? Somos como la piel de cristal, cualquier cosa nos hace daño. Es que me dijeron, es que no me dan la valía, es que no... Y nos quejamos con todo, aleluya. Amén. Y se nos olvida lo que Jesús padeció por nosotros, aleluya. Cuando eres empujado más allá de tus límites, mire mi hermano, muchos de ustedes tomaron la decisión de dejar su casa, de dejar su parentela, de dejar su propia tierra, de dejar la comodidad en las cuales ustedes vivían, muchos de ustedes. Amén. Muchas veces con la intención de buscar una vida mejor, sin saber que Dios estaba en medio de esos planes. Aleluya. Porque no solamente Dios espera una mejor vida en usted, sino que espera, gloria a Dios, que usted se dimensione a mayores lugares, a territorios. Escuche bien. A territorios donde usted ya no tiene la comodidad de su hogar, no tiene la comodidad de su familia, no tiene la comodidad de su economía, tan solo depende de Dios. Y muchos Dios los trajo aquí para probar que Dios es el todo en usted. Amén. Y para muchos llegar a esta tierra fue como llegar al desierto. Aleluya. Y aquí llegó el tiempo de la prueba, y aquí llegó el tiempo de la escasez, y aquí llegó el tiempo, mi hermano, donde muchos se querían regresar, se querían volver a los 4 días, porque no entendían qué hacían en esta tierra, y Dios le dijo, aguanta, espera, descansa,
Confía, aleluya, amén, porque yo estoy detrás preparando los escenarios, aleluya, para que esta sea una tierra de bendición para ti, una tierra de bendición para tus hijos y para tus nietos, para que te hagas fuerte en esta tierra, para que conquistes el lugar donde yo he puesto debajo de la planta de tus pies, aleluya, amén. Esto es un lugar para dimensionarte, para extenderte, aleluya, para crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando eres empujado más allá de tus límites, debes entender, aleluya, que estás entrando dentro, aleluya, de parte del proceso, de los escenarios de Dios, los cuales se está preparando, aleluya, para que Él se revele en tu vida. Y ahí es donde Dios te enseña, aleluya, que la cisterna era parte del plan de Dios, aleluya. Que la casa de Potifar era parte del plan de Dios. Que el estar en una mugrienta cárcel era parte del plan de Dios, aleluya. Y que sin ninguno de esos procesos, José nunca hubiera llegado a ser mano derecha de Faraón. Aleluya. Y así podemos hablar, aleluya, de Moisés, y podemos hablar de Abraham, y podemos hablar de David. Escenario que Dios preparó en el tiempo, que cuando usted lo lee cronológicamente, muchas veces se para a pensar y dice, ¿y tuvo que pasar todo esto para llegar aquí? Sí, era necesario que pasara. Por eso es necesario muchas veces que usted viva lo que está viviendo a pesar de que usted no lo entienda. Le puedo garantizar algo, Dios está en medio de esos planes. Dios no lo ha dejado solo. Aunque muchas veces usted hable y no oiga a Dios. Aunque muchas veces usted pida que Dios se mueva y Dios no se mueva, Dios sigue estando ahí. Aleluya. Amén o no amén. Tan solo Dios está preparando los escenarios para Dios dimensionarle a donde Dios quiere que usted esté. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Dice la palabra de Dios y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Cuántos han sido llamados por Dios en esta mañana? Aleluya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos dicen gloria al Rey? Aleluya. Por eso, mi hermano, en esta mañana, ya para terminar, usted no está aquí por lo espiritual que es, sino porque Dios, aleluya, supo preservarle a pesar de lo que usted ha vivido. Muchas veces, mi hermano, ha habido gente a punto de perder la mente. Ha habido gente que ha estado a punto de perder la vida a través de enfermedades. Ha habido gente aquí sentada en esta tarde que ha estado a punto de morir en accidentes. Amén. Usted sabe de qué le hablo. Ha habido muchas veces, mi hermano, donde usted ha estado al límite. Aleluya. Pero usted siempre ha sido capaz de ver la mano de Dios en medio de todo eso. ¿Amén o no amén? Aleluya. Muchas veces todas estas cosas han sucedido antes de que usted conociese a Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Pero déjeme decirle, si usted no murió en ese tiempo, es porque Dios preservó la palabra que ya tenía escrita sobre usted. Amén. Porque a los que llamó también ya les señaló y los marcó para una tarea y un trabajo. ¿Sabe, mi hermano? Dios estaba preservando su vida aun cuando estaba en el lecho de muerte, cuando ustedes no daban un duro por usted, cuando los médicos le dijeron usted se muere en 3 meses, cuando le habían desahuciado, aleluya, cuando habían pasado situaciones terribles, cuando había pasado o provocado accidente en su vida. ¿Sabe, mi hermano, por qué usted todavía hoy está aquí? No es por lo espiritual que usted sea, es porque Dios preservó la palabra en usted. Es porque Dios ya lo llamó y lo escogió, aleluya, antes de la fundación del mundo. Y Dios está preservando y dimensionando esa palabra en usted hasta el momento, aleluya, que empiece a forjarse aquello por lo cual usted fue concebido, aleluya, para hacer cosas grandes para Dios, para dejar huella en esta tierra, para dejar un legado, aleluya, en su nombre. Aleluya, la palabra de Dios lo preservó, la palabra de Dios lo protegió, la palabra de Dios lo guardó, aleluya, para que Dios se revele a través de usted, aleluya. Amén.
Mire todo lo que Dios hizo, aleluya, por amor a su palabra, aleluya. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, esta leve tribulación momentánea, esté pasando por lo que esté pasando, le puedo decir y asegurar algo, es algo momentáneo. Amén. Aleluya. Dice, ¿qué producen en nosotros estas situaciones? Cada vez una más excelente y eterno peso de gloria. Mire, Pablo lo que estaba diciendo es dentro de mí, que a pesar, aleluya, dice el apóstol, de que tuve que pasar, aleluya, en este evangelio, para que llegase este evangelio a los gentiles, aquellos que tenían desconocimiento de Dios, tuve que pasar por desvelos, tuve que pasar por azotes, tuve que pasar por ser apedreado, muchas veces fui desnudado, sufrí naufragios, me apedrearon, me dieron por muerto, enfermedades, dolencias, todo por lo que esto pasé. Es mucho más poderoso, aleluya, lo que está pasando dentro de mí que todo lo que estoy pasando por fuera. Y aunque momentáneamente usted y yo pasemos por situaciones complicadas, difíciles, que golpean nuestra vida con dureza a través de aflicción, de enfermedades, situaciones, mi hermano, déjeme decirle, hay algo poderoso que está surgiendo dentro de usted, aleluya. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, aunque yo me vaya desgastando por fuera, aunque todo esto me esté machacando físicamente, entiendo, aleluya, que dentro de mí me estoy llenando de gloria. Y mi hombre interior está creciendo, aleluya, amén. Y hay un mayor peso y excelente peso de gloria dentro de mí, aleluya. Pero ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo llegó a esta conclusión, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, mi hermano, todo lo que está sucediendo dentro de usted en su espíritu permanecerá para siempre. Es algo eterno. Todo lo demás externo pasará como el tiempo pasa. Y todo lo externo que usted vea, mi hermano, tendrá su momento en la vida y pasará. ¿Cuántos un día compraron algo con mucha ilusión y a los pocos meses se acabó la ilusión? Amén. Cuando usted se compró su primer coche, aleluya, lo enceraba todos los días, le quitaba el polvo todos los días, los cristales. Eso pasó en la primera semana. La segunda semana lo fue descuidando un poquito más y ahora, mi hermano, es difícil que usted pueda entrar dentro de su coche, ¿verdad? Hay tanto basurero dentro que empieza a meterse entre las latas. Y más cuando llegan los niños pequeños a la familia, ¿verdad? Se convierte el coche en la guardería, ¿verdad? Yo cuando entro al coche de mi hijo digo, santo Dios, ¿por dónde entro? Hay juguetes, de todo, tiene una guardería montada dentro del coche. Cuando dicen gloria a Dios. El problema, mi hermano, para muchos cristianos que se estancan en lo que están viendo, en lo que padecen, en lo que sufren, en lo que viven, en lo que les aflige, sin entender que hay un mayor peso de gloria dentro de usted, que la palabra de Dios está siendo preservada dentro de usted, porque hay algo grande que Dios quiere hacer con usted. Dios no le llamó para cosas simples y pequeñas, Dios le llamó para cosas grandes, mi hermano. Todos los que estamos en el cuerpo de Cristo hemos sido llamados a cosas grandes, únicas, exclusivas y excepcionales, aleluya, porque han sido diseñadas y dimensionadas por Dios. Porque no hemos recibido un llamado de hombre, sino de Dios. Y Dios lo que ha puesto en nuestros corazones, mi hermano, tiene un mayor peso de gloria que todo lo que podamos alcanzar naturalmente para este mundo. No hay nada semejante, nada que te pueda llevar. Aleluya. Muchas veces tratamos de edificar cosas en la tierra que te están costando la vida para que las disfruten otros el día de mañana. Aleluya, es la gran realidad, pero cruda realidad, ¿verdad? Yo conozco el testimonio de una hermana, ya para terminar, hace años, no es de esta iglesia, de otra iglesia que pastoreábamos. Me dice, pastor,
Yo me estoy levantando una casa allí en Ecuador, vamos a poner. Hermano, pastor, yo estoy mandando todos los días con el sacrificio de mi vida. Llevo 15 años mandando dinero y me están haciendo una casa, mi hermano. Yo se lo mando ahí a mi mamá, a mi hermana. Hermano, llegó el tiempo donde la hermana fue a Ecuador a ver el proyecto de su casa y tenía un solar vacío. Después de 15 años invirtiendo, pasando fatigas, la madre y la hermana vivían como reinas y se comieron todo lo que él mandaba. Todo lo que mandó se lo comieron entre todos. Solo se encontró un solar vacío. Y todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la ilusión que puso en ello, se quedó en nada. Y muchas veces usted está empeñado, invirtiendo y allá, mi hermano. Y a lo mejor son cosas que ni usted las degustará nunca, ni usted las disfrutará nunca. Y está invirtiendo muchas veces su vida en cosas materiales, naturales. Y el problema no es que usted invierta en eso, es que está descuidando las importantes, las espirituales, las que son eternas y las que sí que se va a llevar al cielo. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, porque todos los tesoros que hagáis en la tierra se van a quedar. Amén. Sino que haceros tesoros en los cielos. Allí nadie mina, ahí nadie hurta, ahí nadie te lo va a robar, ahí nadie te lo va a quitar, ahí nadie se va a apropiar de lo que no es suyo. Amén. Invierta en el reino de Dios. Es el mejor lugar donde usted puede depositar su semilla. Amén. Aleluya. Dice, aleluya, la palabra del Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, iglesia, regocijaos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, en lo cual vosotros, 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a toda prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aleluya. A la presente, mi hermano, usted no es capaz de darse cuenta de la dimensión de la palabra que Dios ha soltado sobre su vida. Hay una palabra que se está gestando. Hay una palabra que en su tiempo va a producir un avivamiento, una revolución en su vida, que no solamente va a impactar a usted, sino que va a impactar todo su alrededor. Y mientras tanto, Dios está construyendo escenarios. Está pasándole por situaciones en su vida para que su fe crezca, para que su fe madure, y para que esa palabra sea implantada, gloria a Dios, para dar un fruto espiritual. Amén. Puede cerrar sus ojos.